El Espíritu Santo ayuda a superar obstáculos y obstáculos de una manera sorprendente. Y lo va a hacer en ti y lo va a realizar en ti, por supuesto que sí. Vamos a ver un pasaje bien interesante. En Hechos de los Apóstoles hay como 13 fusiones comunitarias de Espíritu Santo así grandes. La de Hechos 2 a los judíos, la de Hechos 4 a la comunidad judía que está allí en Jerusalén. Y ahí nos vamos a detener esa segunda fusión. El contexto es que esta comunidad sufre la persecución porque Pedro y Juan han sanado a este paralítico tullido en el pórtico de Salomón del templo, allí en el nombre de Jesús. Aprovecharon el momento para predicar, entonces han hecho cosas buenas. Sin embargo, son tomados prisioneros, puestos ante el Sanedrín para ser juzgados, y hay un contexto entonces de prohibición, de persecución, de juicio, de riesgo de perder la vida, de rechazo de la comunidad judía hacia la comunidad cristiana que está empezando a nacer. Entonces hay una situación bien compleja. Por tanto, vamos a leer Hechos 4 del 15 al 31, que nos sirva a nosotros como para mirar este camino y esta experiencia de superar obstáculos y descubriendo estos elementos. Entonces hay unas causas del conflicto, y las causas del conflicto que estamos viendo es que el Sanedrín se confabula para prohibir el anuncio de Jesús y las obras en el nombre de Jesús. O sea, ven en los apóstoles una amenaza contra el judaísmo tradicional. Ahí es donde empiezan los conflictos. Los conflictos comienzan cuando tú percibes que la presencia de la otra persona se convierte en una amenaza para ti. Ahí empieza el conflicto. Entonces en los versículos 15 al 17 se ve esa amenaza y entonces se confabulan. Y luego en los versículos 18, 21, 22 hay una amenaza constante, hay una prohibición directa. No queremos que hablen más de ese Jesús. No van a hablar más. Sin embargo, los hechos de los discípulos hablan tan fuerte que sorprenden y viene a ponerse en duda. ¿Se impone la autoridad de los hombres de aplacar cualquier conflicto o esperamos a lo que Dios diga? Pero estos hombres del Sanedrín van a utilizar su autoridad y su poder para aplacar cualquier conflicto por imposición. Por imposición. Queremos que este conflicto se acabe así, como nosotros decimos. Lo que hace es aumentar el conflicto mucho más. En los versículos 19 y 20, Pedro y Juan muestran dos elementos sobresalientes. Uno, obedecer a Dios antes que a las autoridades judías. Y dos, que el testimonio que tienen es mucho más fuerte porque han visto y han oído a Jesús. Porque los demás ven que en el nombre de Jesús están sanando. Así que el conflicto no es ni siquiera con Pedro ni con Juan. El conflicto ni siquiera es con la comunidad cristiana. El conflicto es con Dios. Esta comunidad judía tiene ese conflicto con Dios porque tienen percepciones distintas de Dios. Tienen percepciones distintas. Es decir, para ellos prima más la ley, las tradiciones, cuidar el estatus del templo de Jerusalén y dejar de lado la voluntad de Dios, aunque creen que eso lo hacen en el nombre de la voluntad de Dios. Sin embargo, los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, van por algo más grande, van más allá de la ley, porque han visto a Jesús resucitado y se mueven como testigos del Espíritu Santo. Así que necesitan unos apoyos para superar los obstáculos. Ya vimos las causas del conflicto. Ahora, los apoyos. ¿Cuáles son esos apoyos para superar los conflictos? Quiero que vean los versículos 23 y 24. Hechos 4, 23 y 24, la primera parte dice, una vez libres vinieron a los suyos y les contaron todo lo que habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios. Noten los dos apoyos. El primer apoyo es que los apóstoles se apoyan en la comunidad. La comunidad cristiana se constituye en un apoyo para superar obstáculos. Si tú estás solo y no haces parte de ninguna comunidad cristiana, va a ser duro salir adelante. Cuando cuentas con el apoyo de hermanos y hermanas de la comunidad, vas a poder superar obstáculos y salir adelante. Y el segundo apoyo es la oración. Y dice, y todos a una elevaron su voz. Es una oración personal y es una oración comunitaria. La oración personal y comunitaria es el otro apoyo para superar obstáculos. La comunidad ayuda a perseverar. La oración personal y la oración comunitaria ayuda a perseverar y a superar obstáculos.
Y esa oración es bien particular. Se las quiero leer porque esa oración me encanta, es bien particular. Hechos 4, 24 al 31. Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados, se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con todas las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Observen ustedes esta oración tan hermosa. La primera parte de la oración comienza con una oración dirigida al Padre Creador, tú que has creado todo. Y en esa oración, en el Espíritu Santo, porque ahí lo ven, es una oración guiada por el Espíritu Santo, también son guiados por la palabra de Dios y oran y leen y meditan el Salmo 2, los versículos 1 y 2 del Salmo 2. Y con esa lectura hacer una meditación de la palabra, una identificación de las causas del conflicto con los judíos. Y entonces ven, es que el conflicto con los judíos fue el conflicto que tuvieron con Jesús, ahora lo quieren tener con nosotros. Y la petición, miren esta petición, es una petición muy específica en los versículos 29 y 30. Miren la petición. Predicar tu palabra con toda valentía. La palabra aquí es parresía, o sea, con valentía es con parresía, con poder, con autoridad, con audacia. Y además de eso dice, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Es una oración dirigida al Padre por medio del Espíritu Santo, con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, observen esta oración, se apoya en la comunidad, una oración que se apoya, con la que comparten juntos con la palabra de Dios, que ayuda a perseverar y superar obstáculos, la comunidad, la oración, la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios y pedir. ¿Pero qué es lo que piden? No piden que Dios los libre de los problemas. No piden que calme a los demás. Piden valentía, ¿sí lo notan? Piden valentía, fuerza, poder, autoridad para realizar grandes señales y prodigios, para predicar con palabras de poder y con acciones de poder. No piden que se les quiten los problemas. Piden audacia, valentía, parresía, fortaleza, pasión, porque saben que la palabra puede crear universos nuevos. Con esa palabra pueden realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de Jesucristo y ahí van a salir adelante. Te lo repito, no piden que se le quiten los problemas, no piden que se acaben los obstáculos, piden fuerza, parresía, valentía para superar los obstáculos con palabras y con acciones de poder. Y la respuesta de Dios en el versículo 31. Miren la respuesta de Dios. Es una respuesta del Padre, la segunda efusión del Espíritu Santo. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Observen la respuesta de Dios. A veces nosotros pedimos quítanos los problemas, quítanos la enfermedad, quítanos las dificultades, quítanos a esa persona, quítanos estas circunstancias, quítanos. Y aquí ellos están pidiendo algo que es mucho más grande. Danos esa valentía, y al final termina diciendo, y predicaban la palabra de Dios con valentía. Piden ese poder del Espíritu y terminan llenos del Espíritu Santo. Y que la palabra de Dios los fortalezca y esa palabra es con la que van a realizar grandes señales, prodigios y milagros. En conclusión, los obstáculos siempre estarán en el camino de la vida. Sin embargo,
con la fuerza del Espíritu Santo, es más fácil superarlos y salir victoriosos. En medio de las dificultades personales y comunitarias, contamos con nuevas efusiones de Espíritu Santo. Contamos con una efusión nueva, renovada del Espíritu para hacer señales y prodigios maravillosos. Vivir con el respaldo del Espíritu es necesario para avanzar en los proyectos, para lograr las metas, para seguir adelante de acuerdo a la voluntad del Padre. Dentro de ti está la fuerza del Espíritu Santo. Dentro de ti está la fortaleza, la parresía, la valentía del Espíritu. En ti está dejarlo salir. En ti está realizar esa obra de salida de un espíritu que te lleva a superar obstáculos, a salir adelante. No le pidas al Espíritu que te quite los problemas. Pídele al Espíritu que te dé sabiduría, poder, fortaleza para superar esos obstáculos y llegar a grandes cosas. Así que dile al Espíritu Santo, hazme valiente. Espíritu Santo, dame esa parresía, ese poder para realizar cosas grandes, poderosas, que pueda tener palabras y acciones de autoridad para que sucedan cosas grandes en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, y que todo lo que se realice me lleve a una experiencia mucho más grande y mejor. No te pido que me quite los obstáculos, te pido que me des la valentía, la sabiduría, el discernimiento para superar obstáculos y al final salir victorioso, porque tú estás conmigo. Díselo así, porque tú estás conmigo. Así que cuentas con el poder del Espíritu Santo. Pon el dedito arriba de me gusta, suscríbete al canal para que sigas recibiendo estos mensajes del Espíritu Santo y compártelo con muchos de manera que puedan aprender que Dios está contigo.